Bienvenidos y bienvenidas a esta clase o sesión número 4 de literatura, de lengua y literatura de octavo básico. Acá están los elementos que debemos tener en nuestra clase. Un lapicito, nuestro cuaderno, más nuestro libro, y sobre todo, un poquito de atención. ¿Ok? Eso es lo único que les voy a pedir, y luego un poquito de participación. ¿Bien? El objetivo de hoy, por lo tanto, es aplicar los conceptos y habilidades que hemos trabajado en sesiones anteriores. ¿Bien? Y vamos a comenzar con los conocimientos previos, qué sabemos o qué hemos visto previamente. Y el día de hoy vamos a recordar dos elementos solamente, el conflicto literario y la evolución de los personajes que hemos trabajado. ¿Bien? ¿Por medio de qué elementos hemos visto estos dos temas? Por medio de un cuento, la última hoja. ¿Hoy lo vamos a analizar? No. ¿Sí? Vamos a ejemplificar, obviamente, estos dos temas con ese cuento porque es lo que conocemos más fresquitamente, ¿no? Y vamos a recordar que, bueno, los conflictos están presentes, chiquillos, en el ser humano, en general. Todos los días enfrentamos diversos conflictos. Eso hace que nosotros como personas, diríamos, en este mundo real y concreto, debamos resolverlos, usualmente, debamos ocuparnos de ellos, de cada uno de nuestros conflictos o problemas que vamos teniendo en la vida, y vamos resolviéndolo, y sobre la base de esa secuencia, ¿no es cierto? Tengo un problema, lo miro, lo evalúo, lo chequeo, veo de qué se trata ese problema, luego utilizo, diríamos, ciertas estrategias para poder resolverlo, o simplemente pido ayuda porque hay veces que hay conflictos que no los puedo resolver solo. ¿Bien? En el caso, ¿no es cierto?, de la amiga de la última hoja, la amiga fue a pedirle ayuda al viejo Berman, ¿no? No podía resolver el conflicto sola. Necesitaba otra persona que le ayudase a resolver el conflicto interno y físico en este minuto de salvar a su amiga. ¿Bien? Entonces, usualmente, un conflicto literario técnicamente es un problema que el personaje principal debe enfrentar, ¿ya? Y en este enfrentamiento, en esta situación, este personaje hará que progrese claramente la trama de la historia, ¿bien? Por lo general, usualmente en todos los relatos, un personaje debe superar este conflicto para restaurar la calma, el orden, ¿no es cierto?, de su mundo. O también para madurar y crecer como persona. ¿Bien? En este tiempo remoto, nosotros hemos visto que si bien los conflictos son parte de la vida real, son también parte del mundo narrativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mundo narrativo está compuesto de un elemento fundamental, los y las personajes. ¿Bien? Y los y las personajes viven situaciones conflictivas o problemáticas, ¿no? Para, ¿no es cierto?, ver cómo van evolucionando en la trama y cómo van resolviendo finalmente esos conflictos. ¿Ya? Y desde ese lugar encontramos que estos personajes pueden tener un conflicto con el antagonista del relato, ¿no es cierto?, frente a dos visiones o concepciones de mundo diferentes. ¿Bien? Estas dos visiones usualmente se chocan, se entrecruzan, no se vinculan, ¿ya? Y usualmente el protagonista tiene que luchar frente a ese antagonista que le provoca un problema mayor frente a sus propias creencias, frente a sus propios, diríamos, visiones del mundo, frente a sus propias acciones. También tenemos, ¿no?, ciertos conflictos que están presentes en la narrativa, que tiene relación cuando un personaje se enfrenta a la sociedad. ¿Bien? Son intereses diferentes, ¿no? Y este personaje choca, se confronta con un grupo, con un pueblo, con las normas sociales de un lugar, etc. ¿Bien? Y también encontramos usualmente las luchas internas, ¿no es cierto?, los conflictos internos emocionales de un protagonista que se enfrenta
a una situación de vida bastante compleja. El caso, obviamente, de la última hoja, ¿no? La protagonista se enferma y dice, ok, mi vida no vale nada, ¿no? Y no es capaz de luchar, hasta que hay un quiebre en esta historia y se da cuenta de que la vida puede valer la pena y de que hubo otros, ¿no es cierto?, como su compañera de cuarto y también como su amigo pintor, que son capaces de luchar y de enfrentarse a la adversidad y de poder, incluso como el personaje Berman, dar la vida por algunas personas. En ¿Bien? esta oportunidad ahondaremos en dos de esos rasgos fundamentales: la evolución de los personajes a lo largo de la historia y el conflicto de la historia. Hemos elegido estos dos aspectos ya que las narraciones suelen tener un personaje principal o protagonista en torno al cual se desarrollan la mayoría de los acontecimientos de la historia. Estos personajes evolucionan en la medida en que los hechos van conflictuando sus decisiones, motivaciones o rasgos de su personalidad. Por otra parte, el conflicto es la fuerza motriz de una narración que posibilita que la historia avance. Te invitamos a centrarnos en estos dos temas, los que ejemplificaremos con el cuento del escritor norteamericano O. Henry, La última hoja, presente en tu libro de lengua y literatura. Un conflicto, tal como lo entendemos en narrativa, es una confrontación entre un personaje que actúa en pos de un objetivo que necesita alcanzar y una o varias fuerzas que se le oponen. En narrativa, ya sea en el cuento, la novela o el guión cinematográfico, la clave es el conflicto. Una historia con un buen conflicto atrapa al lector o lectora. Ahora bien, hemos indicado que toda historia posee tres momentos fundamentales: inicio, nudo, problema y final. En un principio existe una cotidianeidad, una armonía que es interrumpida por un nudo problema que pasa a ser el centro del relato. La solución de este problema y el regreso del equilibrio es lo que denota el final. Los personajes son entes ficticios que toman parte en las acciones de una obra literaria. Se puede decir que los personajes son una construcción verbal, puesto que el lector solo puede conocer de ellos a partir de lo que sale descrito en el texto y lo que el narrador nos cuenta de ellos. La palabra personaje deriva del vocablo latino personae, que significa máscara, y alude a las máscaras que utilizan los actores del teatro clásico latino para actuar. Esto nos da la clave para poder definir a los personajes como máscaras verbales que habitan en una obra narrativa. Hemos dicho que hay un conflicto central en una historia, siempre, y también hay situaciones o hechos que hacen que estos personajes, ¿no es cierto?, vayan modificando o no sus características emocionales, incluso a veces físicas, etc. El tema es que siempre en toda historia, o usualmente en toda historia, los personajes cambian. ¿Por qué? Porque se enfrentan a situaciones que los hacen cambiar. ¿Bien? Y dentro de ese marco, obviamente, tenemos a los personajes estáticos y a los personajes dinámicos. ¿Quiénes evolucionan? Los dinámicos. ¿Quiénes se quedan, ¿no es cierto?, sin evolución? Ya son los personajes estáticos, ya que ellos presentan siempre los mismos rasgos a lo largo de toda la narración. En cambio, los dinámicos, ellos sí evolucionan a lo largo, y aquí está la clave del desarrollo de las acciones. Y nosotros tenemos que ir, para poder evidenciar este rasgo, chequeando cómo las acciones y el conflicto narrativo van creando a este personaje, van evolucionando o creando una personalidad o sus puntos de vista, su visión frente a la vida, su moralidad, su concepción ética y valórica, van o no cambiando. Ya tenemos, por ejemplo, a María Margarita. María Margarita cambia porque los hechos, la vida y la realidad hacen que su vida se modifique, que su pensamiento, su manera de mirar el mundo se cambie. ¿Perfecto? Ahora, para sintetizar esta primera parte, recuerda que siempre, uno, toda
narración no solo cuenta una historia, sino que se crea un mundo en el que esta historia tiene sentido. ¿Bien? Los tipos de mundos que se dan en la narración, hemos visto solamente el mundo cotidiano y realista en esta, ¿no es cierto?, en esta primera etapa, pero en un minuto vamos a poder ver el mundo fantástico, el mundo maravilloso, el mundo de la ciencia ficción, etc. Bien. Los personajes habitan ese mundo narrado, ¿no?, y se desarrollan en él, con sus características y propósitos específicos. También estos personajes enfrentan conflictos que los hacen cambiar o mostrar características que al inicio no habíamos notado de ellos al principio de la historia. ¿Ok? Y según el modo en que los personajes actúan y cómo evolucionan a partir de ese conflicto, estos pueden cambiar o mantener rasgos constantes, finalmente.